En Santiago capítulo 1 y su verso 12. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee honrando al Padre e Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Y a la letra dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Así que como este caballero, amén, claramente ahí lo dice: bienaventurado el varón. Vamos a usar la teología de nuestro hermano Emerson, ocasional. Amén. Así que para la ocasión se aprende cosas nuevas, amado hermano, cada vez que un hermano predique, déjeme decirle. Y eso es bueno, amén. Así que incline sus rostros, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor, porque tú hablas a tiempo o fuera de tiempo, Padre amado. Sabemos que tú eres quien conoce los corazones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Permite, Señor amado, que tu palabra se hablara con libertad, Señor, y con denuedo, Padre amado, y que haga el efecto por la cual ha sido enviado, Padre de amor y de misericordia, Dios mío, gracias te doy, Padre Santo amado. Someto mi mente, mi ser entero, Dios mío, bajo la sangre del Cordero de Dios en esta hora, Dios mío, mis cuerdas vocales, oh Dios del cielo, Padre Santo amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios mío, creemos que tú siempre tienes una palabra para tu pueblo, Dios mío, tú siempre tienes una palabra para nosotros, Dios del cielo, tú siempre, Dios mío, hablas a tu pueblo a tiempo y afuera de tiempo, hablas cuando lo necesitamos, Padre Santo amado, inoperamos, cancelamos toda maquinación del enemigo, Dios mío, Padre Santo amado, todo espíritu contrario, Dios del cielo, en los aires, lo inoperamos, lo cancelamos, todo aquello que impida, Dios mío, que tu palabra fluya como un río en este lugar, Dios del cielo, Padre de la gloria, unifica las mentes, unifica los corazones, para que podamos entender y comprender tu palabra, Dios del cielo, que como la misma dice, que es como espada de doble filo, que penetra hasta el partir el alma y el espíritu, y que es como martillo, Dios mío, que quebranta la piedra. Oh Dios del cielo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te lo pido, Dios mío. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, gloria a Jesús. Gracias, Señor. Amén, gloria sea el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento, amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a ¿cómo se llama? A comenzar a desarrollar el mensaje. A medida que nuestra maestra pues me dijo que tenía que dar conclusión, porque a veces no, como que no termino el mensaje, amén, me quedo como a mitad. Voy a tratar, amén, de seguir los protocolos, como dicen, de los predicadores, amén, la introducción, el cuerpo y la conclusión, a ver si me sale. Amén, gloria sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Así que, amén. Uy, ya el pastor me está corrigiendo. El tema, amén. El tema del mensaje, amén, se le puse un poco más. Amén. Y como dice el verso de la Biblia, bienaventurado el varón que soporta la tentación un poco más. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación un poco más, porque cuando haya resistido la prueba un poco más, recibirá la corona de la vida. Gloria sea el nombre de Jesús. La epístola de Santiago, gloria sea el nombre de Jesús. Y me gustaba la traducción de la Biblia de las Américas. En ese mismo verso de la Biblia, voy a ir un poco pausado, amén, para que puedan entenderme, gloria sea el nombre de Jesús. En la Biblia de las Américas, gloria sea el nombre de Jesús, la traducción dice así: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba.
Alabado sea el nombre de Jesús. Esa es la traducción de la Biblia de las Américas. El libro de Santiago, gloria sea el nombre de Jesús, como quizás muchos lo saben, uno de los temas principales del libro de Santiago es la fe activa. Esa fe de que no es por palabras, sino con hechos. Esa fe, gloria sea el nombre de Jesús, de que no se trata que yo digo algo, sino que yo pongo en práctica lo que yo estoy diciendo, pongo en práctica lo que yo, en lo que yo creo. Alabado sea el nombre de Jesús. El libro de Santiago trata de que el creyente encuentre el beneficio y acepte su prueba como modo de crecimiento. El libro de Santiago trata de que el creyente, nosotros, entendamos que la prueba es un beneficio de crecimiento para nosotros mismos. Es el libro de Santiago. Y el libro de Santiago, en muchas religiones y en los pseudo cristianos, como dice nuestro hermano Daniel, muchos los han quitado de su religión. Y yo me preguntaba por qué es que han quitado el libro de Santiago de su religión. Muchas religiones se dicen llamar cristianas, han arrancado el libro de Santiago de su creencia, gloria sea el nombre de Jesús, porque creen que es una epístola muy fuerte y muy radical. Alabado sea el nombre de Jesús. Otra de las características por qué muchos pseudo cristianos, esos que se dicen llamar cristianos, han quitado el libro de Santiago, es porque creen que como en el capítulo 1 del libro de Santiago, en su verso 1, dice Santiago, hijo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus de Israel. Y ellos categorizan que no es para la iglesia del Señor, sino que era para las tribus de Israel. Santiago capítulo 1, en su verso 1. Esa es de las características por qué muchos de los pseudo cristianos y los que se dicen ser llamar creyentes han quitado el libro de Santiago. Otro que yo busqué, y yo creo que porque también lo han quitado, es por lo que dice Santiago 4:4, que nuestro hermano, que el pastor, gloria sea el nombre de Jesús, lo decía cada rato cuando recién los convertimos. Santiago 4:4. ¡Oh, almas adúlteras! Gloria sea el nombre de Jesús. Ese lenguaje del Antiguo Testamento, almas adúlteras, era como los profetas le hablaban al pueblo de Israel de parte de Dios en aquel tiempo. Cuando un profeta dijo en el Antiguo Testamento, esa alma que pecare, esa misma morirá. Por eso creen que el libro de Santiago no fue escrito para los creyentes cristianos después del Nuevo Testamento, sino para los cristianos, para los que estaban en el Antiguo Testamento, por lo cual han descartado muchas religiones el libro de Santiago. Y como dice nuestra maestra, no me crea a mí, váyase al internet. Gloria sea el nombre de Jesús. El libro de Santiago, como su autor, gloria sea el nombre de Jesús, y me puse a buscar de dónde surgió y quién era Santiago, el que escribió esta epístola, porque de la manera como habla en el capítulo 1 y su verso 12, que dice bienaventurado, gloria sea el nombre de Jesús. Y el apóstol Pablo y aún Jesús mencionó esa bienaventuranza. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué es que Santiago dijo bienaventurado? ¿Por qué cuando Jesús habló en el sermón del monte, gloria sea el nombre de Jesús, y habló de toda la bienaventuranza, parece de que no mencionó en específico esa bienaventuranza que dice que aquel que soporta la tentación recibirá la corona de la vida? Bienaventurado el varón. Gloria a Dios, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Santiago se lo atribuyen los rabinos, gloria sea el nombre de Jesús, los que escudriñan la palabra del Señor, se lo atribuyen a Santiago, el hermano de Jesús, o medio hermano de Jesús, o Santiago, como le decían, el mayor, pero muchos se lo atribuyen a Santiago, hijo de Zebedeo. Santiago, hijo de Zebedeo, fue muerto
por Herodes Agripa en el año 40, del 40 después de Cristo al 60 después de Cristo, por lo cual los eruditos, gloria al nombre de Jesús, descartan que Santiago, el hijo de Zebedeo, fuera el que haya escrito esta epístola general del libro de Santiago. Y como claramente Santiago lo relata en el versículo 1, y dice: para las tribus de Israel que fueron dispersas por la persecución que estaban viviendo en aquel entonces. La persecución de la iglesia de Jesucristo empezó a surgir después de la muerte, gloria al nombre de Jesús, de Esteban. Cuando Esteban murió, entonces es que la iglesia empezó a crecer y expandirse. Cuando hay muerte, sucede expansión. Bendito Dios. Hechos capítulo 15, en su verso 1, Santiago empieza a hacer un relato después de la muerte de Esteban, después de que Esteban fue martirizado, fue apedrado, gloria al nombre de Jesús, y después de que Esteban murió, dice que los judeocristianos que en ese tiempo estaban, dice que se empezaron a esparcir y llegaron hasta Chipre, Antioquía, gloria al nombre de Jesús, donde nadie los conocía ahí, solamente ellos, gloria al nombre de Dios, y se esparcieron como Jesucristo les había dicho que iban a ser testigos, gloria al nombre de Jesús, hasta los confines de la tierra. Cuando Esteban murió, surgió la expansión de la iglesia. Tiene que haber muerte para haber expansión. Muerte, y usted me estará preguntando, ¿muerte a qué? Muerte al pecado, muerte a los deseos, muerte, gloria sea el nombre de Jesús, como Santiago lo dijo en ese verso número 12, muerte a la tentación, alabado sea el nombre de Dios. Ya vamos a entrar un poco a lo que es tentación. Voy a tratar, maestra, gloria sea el nombre de Jesús, amén, de dar paso por paso lo que tengo, gloria sea el nombre de Jesús. La epístola de Santiago se conoce como una carta general por la razón que no fue dirigida a ninguna iglesia en general, sino a las 12 tribus de Israel. Esta carta se debe considerar como una guía práctica del cristianismo, aunque solo se menciona a Cristo 2 veces. Es un libro de Santiago, como muchos lo llaman, un libro radical. Porque Santiago no estaba jugando con las tribus que estaban esparcidas por causa de la persecución. Porque no era momento para jugar. No era momento, gloria sea el nombre de Jesús, para hablarles. Quizás como el mismo maestro les hablaba. O que quizás como el mismo Juan o el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia. Sino era momento de dejarles saber a los cristianos, a los que se habían ido por la expansión, por la persecución, de que no era momento, gloria sea el nombre de Jesús, de desistir de la prueba, de la tentación, sino era momento de seguir avanzando. Santiago, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, vemos cómo Santiago es un líder en la iglesia primitiva, en la iglesia, gloria sea el nombre de Jesús, donde surgió después de la muerte de Jesús. Vemos que Santiago, un líder en la iglesia, habla y dice, óigame, como dijo el profeta, que de un pueblo iba a ser mucho, y que también, gloria sea el nombre de Jesús, los que no son llamados judíos, nosotros como israelitas, pero también hay otro pueblo, le dice Santiago, de que Dios profetizó, que los profetas lo dijeron, que aún ellos podían recibir la salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y Santiago le dice, es hora, apóstol Pablo, es hora de que se vayan, gloria sea el nombre de Jesús, y empiecen su primer viaje misionero. El apóstol Santiago fue el impulsor de la primera, gloria sea el nombre de Jesús, el viaje misionero del apóstol Pablo. Gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús. ¿Y quién más? Sino él, gloria sea el nombre de Jesús, que se
que se categorizaba como en el círculo de amistad de Jesús, que vio, gloria sea el nombre de Dios, lo que le sucedió a Jesucristo, lo más importante, lo más esencial, vio como Él se derramó sus lágrimas en el Getsemaní, gloria sea el nombre de Jesús, vio como Jesucristo no soportaba, gloria sea el nombre de Dios, lo que estaba a punto de sucederle, y Jesucristo mismo oró y dijo: Dios mío, quita de mí, gloria sea el nombre de Jesús, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Santiago estaba ahí presente cuando Jesucristo dijo estas palabras, por eso que le habla a las tribus dispersas, gloria sea el nombre de Jesús de Israel, y le dice: no es el tiempo de desistir, es el tiempo de avanzar un poco más, gloria sea el nombre de Jesús. Y Santiago le dice a la iglesia de Jesucristo, a los que estaban siendo perseguidos: ahora es el tiempo, de mañana, como la palabra de Dios lo dice, y como Jesús mismo lo dijo, y como el apóstol Pablo lo declara en sus cartas pastorales, a la misma manera como Jesucristo sufrió, así mismo nosotros también sufriremos. Santo Dios. ¿Quién más? Santiago, el medio hermano de Jesús, por medio de María y de José, fue el indicado para escribirles estas palabras a las tribus de Israel que estaban dispersas, y le dice: bienaventurado el varón. ¿Y por qué traigo la palabra bienaventurado? Ya entré en el cuerpo, maestra. Vamos a desarrollar las tres palabras principales de este verso en la Biblia. Alabado sea el nombre de Jesús. Es la bienaventuranza. Pastor, como nuestro pastor, gloria sea el nombre de Jesús, nos dice a cada rato Macario. Pero la palabra Macario se usaba en el Antiguo Testamento, se refería solamente a los varones, a los hombres. Desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, esa palabra fue paulatinamente cambiando hasta que llegó Jesús a decir la bienaventuranza, gloria sea el nombre de Jesús, en sus bienaventuranzas que él relató. La bienaventuranza en el Antiguo Testamento mayormente se describían, y lo tengo por aquí, para que todo lo que tengo escrito aquí, pasé trabajo, y yo no creo que pasar trabajo para que ustedes no lo escuchen. Exactamente. Porque yo ya me lo aprendí. Amén. Gloria a Cristo. Dice: Gloria a Dios. gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Gloria al que vive, Santo Jesús. Santo Dios. La palabra Macario, como lo dije, se utilizaba mayormente para los hombres en el Antiguo Testamento, porque la palabra viene, aún los judíos le llamaban a ese lenguaje, gloria sea el nombre de Jesús, el lenguaje que usaban ellos con esa misma bienaventuranza, le decían Macario, pero se refería solo a un hombre. Pero vamos a ver a qué más se referían en el Antiguo Testamento cuando le llamaban a un hombre bienaventurado. Dice: la bienaventuranza, el ser bienaventurado, antes en el Antiguo Testamento, aplica a los hombres que poseían riqueza, gloria sea el nombre de Jesús, terrenales y no espirituales. Es decir, de que cuando un hombre como era Job, que tenía mucha riqueza, como era Jacob, como era Abraham, como eran todos esos hombres que poseían muchas tierras, poseían mucho terreno, eran bienaventurados por lo que poseían, gloria sea el nombre de Jesús. La palabra bienaventurado significa que él está bendecido, que él, gloria sea el nombre de Jesús, no tiene de qué preocuparse, que él, gloria sea el nombre de Dios, no tiene de qué afligirse en lo terrenal, en lo carnal, porque lo tiene prácticamente todo. Pero esa palabra paulatinamente fue cambiando desde el Antiguo al Nuevo Testamento, y ahora entró Jesús con una nueva enseñanza y le dijo: bienaventurados no aquellos que tienen posesiones, dijo Jesús, porque el reino de los cielos también es anunciado a los pobres. Y Jesús le dijo: bienaventurado aquel, gloria sea el nombre de Jesús, aquel que no
Santiago por eso usa este lenguaje. Se me olvidó el lenguaje, creo que no lo escribí por aquí. Pero los judíos usaban este tipo de lenguaje, este término, bienaventurado, para dejarle saber a la persona de que era alguien bendecido. Y le dice Santiago a las tribus de Israel, a los primeros judíos convertidos al cristianismo, a esos judíos, gloria sea el nombre de Jesús, que estaban dispersos allá en Antioquía, allá donde había muchos dioses, allá donde no existía el cristianismo, pero por causa del evangelio tuvieron que huir, por causa de la muerte tuvieron que crecer. Y les dice el apóstol Santiago, son bienaventurados. ¿Usted cree que ellos no estaban entendiendo lo que el apóstol Santiago les estaba diciendo si eran judeocristianos? Claro que sí estaban entendiendo el término que estaba usando Santiago, porque era para ellos, era para los judíos, era para aquellos que habían creído. Y le dice, ustedes son bienaventurados, ustedes creen de que la aflicción que ustedes están pasando, ustedes creen que la prueba que ustedes están pasando no es ser bienaventurado. Olvídense de los bienes que dejaron en Israel, olvídense de todo lo que tenían en Israel, enfóquense ahora en lo que han obtenido allá en los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. Y Santiago les dice, bienaventurados son ustedes. Él les, como en el capítulo, en todo el versículo 1, les trata de explicar a los judíos cristianos de que la prueba produce paciencia, la aflicción produce bendición, que la carga, gloria sea el nombre de Jesús, produce algo bueno en ellos, el beneficio de la aflicción. Eso es lo que Santiago le estaba tratando de explicar a ellos, el beneficio de ser perseguidos. Ustedes creen, gloria sea el nombre de Jesús, de que Jesucristo no pasó por lo que ustedes están pasando, como la Biblia lo relata. Santiago les decía, de la misma manera como Él sufrió, como Él fue tentado, y la tentación de Jesús, me voy a saltar un poquito, pastor, estoy sudando. La tentación de Jesús tiene 3 niveles, 3 escalas, como usted le pueda llamar. Jesucristo fue tentado como hombre, fue tentado como Mesías y fue tentado como Dios. Como hombre, gloria sea el nombre de Jesús, recibió muchas tentaciones, pero la que vemos más clara es cuando Satanás se le aparece después de 40 días de ayuno y le dice, oye, tú tienes hambre, oye, tu carne te está pidiendo algo de comer, oye, tú eres carne también. Y le dice, tú tienes hambre, mira, convierte esas piedras en pan. Gloria sea el nombre de Jesús. Jesucristo estaba siendo tentado en su carnalidad, en su hombre terrenal, alabado sea el nombre, en su naturaleza humana estaba siendo tentado. Gloria sea el nombre de Dios. Y dice, oye, tú eres hombre también, tú naciste de mujer, haz que esa piedra se convierta en pan, si no te vas a morir de hambre. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Le dijo Satanás a Jesús. Y como siempre los cristianos, bueno, digo que los cristianos porque tiene que ser así, tienen que contrarrestar al enemigo con la palabra de Dios, no con ciencia, no con sabiduría humana, no con lo que salió en el internet, en YouTube, en Facebook. Alabado sea el nombre de Jesús. No por lo que la gente pueda decir o lo que no pueda decir, gloria sea el nombre de Jesús, sino con la palabra de Dios. Óigame, el estudio que dio nuestra maestra el martes le quitó la careta a Satanás del coronavirus. No sé si usted ha confrontado el virus con la palabra de Dios, gloria sea el nombre de Jesús, pero es con eso que hay que confrontarlo. Hay que confrontarlo, gloria sea el nombre de Dios. No importa, sí voy a predicar un poquito, porque parece que todo el mundo está predicando de eso. Óigame, dice que no importa si el virus llega a su vida, tiene que hacer lo que el apóstol Pablo hizo.
Dice que el apóstol Pablo se dirigió, gloria sea el nombre de Jesús, a una isla. Y cuando estaba en aquella isla, alabado sea el nombre de Jesús, se reunió con los nativos de esa isla. Prendieron un fuego, alabado sea el nombre de Dios. Y dice que la víbora le picó al apóstol Pablo, gloria sea el nombre de Jesús. Pero parece que esa víbora no tenía veneno. Así tiene que ser el virus para los cristianos. Gloria Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Usted se ríe, pero si usted se pone a analizar, gloria sea el nombre de Jesús. En mi trabajo, y se lo he dicho a mi esposa, gloria sea el nombre de Jesús, el 90%, quizás hasta más, de mis compañeros se contagiaron. Y yo digo, el virus llegó, pero hice como el apóstol Pablo. Gloria sea el nombre de Jesús. Y mi compañero, y a ti te dio el virus. Y a ti también te dio, porque todos cayeron en la cama después de que se cerró el trabajo. Y a ti te dio, y cuando llegué al trabajo y todo. Y a ti también te dio, ¿verdad? Yo dije, yo creo que no, porque yo no sentí nada. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo le digo a mi compañero, oye, yo caí en cama una semana después de que te dije que nos vemos hasta que todo esto se arregle. Y le digo yo, a mí no me pasó nada. Gloria sea el nombre de Jesús. Yo no tengo nada. Así como los nativos dijeron con el apóstol Pablo, óigame, ¿y este qué tiene? ¿Qué te piedra? Óigame, este tiene el antídoto en su sangre. Este tiene, gloria sea el nombre de Jesús, la vacuna, como le dicen, en su interior. Sí, tenemos el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Bendito Dios. Y es cierto, gloria sea el nombre de Jesús, de que el virus ha afectado más a los creyentes, a los que se dicen ser llamar cristianos, que aún a los del mundo. Porque ellos andan en discotecas, ellos andan, gloria sea el nombre de Jesús, en bares, ellos se meten en las barras a tomar, ellos se meten en cualquier lado, cuando haya 1000 gente, hasta se meten en las piscinas, gloria sea el nombre de Jesús, y no les tienen miedo. Pero los creyentes, para llegar a la iglesia, ay bendito, Dios. Ay, santo. yo creo que lo voy a decir. Y yo creo, gloria sea el nombre de Jesús, han salido pastores y de todo. Esos que no usan mascarillas se los va a llevar. Esos que se dicen ser llamados cristianos, que no se ponen la mascarilla, espérense cuando Dios los agarre. Bendito Dios. Gloria a Jesús. El estudio de la pastora, amado hermano, después de que escuché ese estudio, a todos mis compañeros se lo anduve diciendo en el trabajo. Porque hay que quitarle la careta al coronavirus. Usted sabe de que, como en los teatros, que ponen una cortina, ese es el coronavirus, pero lo que está sucediendo atrás, están tratando de ocultar lo que está sucediendo. Están tratando de ocultar lo que va a pasar más antes. Óigame, usted tiene Netflix. Yo sé que usted tiene Netflix. En septiembre, no es malo, yo también tengo Netflix, pero hay que observar lo que está saliendo en Netflix. En septiembre 9, y como dije la pastora, no me crea a mí, vaya a ser en internet. En septiembre 9 se va a estrenar una serie en Netflix de que 4 jovencitas de 11 años sienten como el deseo de ser sexo servidoras. Escuchen muy bien, para no decir la ¿verdad? El 9 de septiembre se va a estrenar esa serie. Y como muchos están diciendo y muchos están mencionando, gloria sea el nombre de Jesús, hay quienes quieren aprobar una ley para que la mayoría de edad de los 18 años, como es en Estados Unidos, quieren bajarla, que sea a 4 años, que usted pueda hacer lo que le dé la gana a 4 años, que usted se pueda casar, usted se pueda meter como usted quiera. Esa es la ley de pedofilia. Alabado sea el nombre de Jesús. Si usted no lo quiere creer, vaya y busque, gloria sea el nombre de Jesús. Eso es lo que está detrás de la cortina del coronavirus. Óigame, uno se asusta porque tiene familia, tiene hijos, gloria sea el nombre de Dios. Uno gloria sea el nombre de Jesús, como que le da temor. Pero sabemos que
El Dios del cielo tiene todo bajo control, aleluya. El Dios del cielo es el que controla todo lo que va a suceder y lo que está sucediendo. Y ese es el trabajo del creyente, del cristiano. Ese es el trabajo de nosotros, que tenemos que ser educadores para la iglesia. Educadores en la etimología del griego, ¿sabe lo que significa? Significa sacar de la ignorancia. Hay muchos ignorantes, gloria sea el nombre de Jesús, que no creen de que el virus es una pantalla. Que no creen, gloria sea el nombre de Jesús, de lo que está sucediendo en el mundo. Es nada más para que usted se enfoque como los medios de comunicación lo hacen. Para que usted solamente se enfoque en el virus. Oye, el virus aquí. Oh, no vamos a la iglesia porque ahí es donde está más el virus. A los cristianos que más lo tienen. Hay gente que dice eso, amado hermano. En paréntesis. No profético, pero para que en internet puedan escuchar y de que esa pantalla que se está moviendo son leyes que quieren aprobar en contra, gloria sea el nombre de Jesús, de las leyes de Dios que fueron instituidas, gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y me quedé en bienaventurado. Amén. Y la segunda palabrita que encontramos es bienaventurado el varón. ¿Quién le dio el nombre varón al varón? Dios. Amén. Génesis capítulo 1 y su capítulo 2. Amén. Y no se preocupe la mujer, que también Dios le llamó varona. Amén. Así que cuando se refiere la palabra de Dios a varón, también se está refiriendo a su pareja, la mujer. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Porque la mujer no salió del varón, sino que gloria al nombre de la varona no salió del varón. El varón, la mujer salió del varón. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando se refiere a varón, aunque sea hombre, se está refiriendo también de la mujer. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Viene una palabrita que me gustó bastante, que es soportar. Escuchen lo que es soportar. Soportar significa llevar, padecer, sobrellevar, tolerar y llevar algo. Gloria al nombre de Jesús. Significa padecer, sobrellevar y tolerar. O sea, bienaventurado Macarios, el varón y la varona, gloria al nombre de Jesús, que sobrelleva, que padece, que sobrelleva y que tolera. Alabado sea el nombre de Jesús. La tentación. El apóstol Santiago se preocupó por dejarle bien en claro que la aflicción que ellos estaban pasando, eso fue porque canté, amén. Gloria a Dios. Que la aflicción que ellos estaban pasando, voy a terminar, gloria al nombre de Jesús, que la aflicción que ellos estaban pasando, se preocupó bien claro de que ellos pudieran entender, gloria al nombre de Jesús, porque Santiago sabía a quiénes les estaba hablando, sabía quiénes ellos eran, sabían que eran creyentes, que estaban siendo perseguidos, gloria al nombre de Jesús, por el imperio romano, sabían que eran creyentes, que estaban siendo azotados. Y la palabra aflicción, me gusta lo que significa. En la etimología del griego, aflicción significa poner el peso sobre alguien. Gloria sea el nombre de Jesús. Alguien que está vivo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Alguien que sigue caminando. Aunque te pongan encima, aunque te pongan lo que te pongan, aunque suceda lo que suceda, tienes que seguir avanzando. Eso le estaba dejando en claro Santiago a las 12 tribus dispersas por la persecución del cristianismo.
Y les dice, bienaventurados, Macario, aquellos que tienen lo celestial y no lo terrenal. Bienaventurados varones, aquel, gloria sea el nombre de Jesús, que sabe de que su mujer salió de él, que sabe tratar, gloria sea el nombre de Jesús, a su pareja, que sabe, gloria sea el nombre de Jesús, que ser un hombre recto, un hombre derecho. Bienaventurado el varón que sobrelleva. Y tentación, vamos por la tentación ahora. Gloria a Dios. No sé si me va a dar la garganta a mí. Sí, te va a dar. Tentación. Dice, impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Eso es tentación. Escucha muy bien. Impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente. Y yo me puse a pensar, ¿qué es lo que les estaba trayendo a las tribus de Israel cuando estaban dispersas en lugares donde ellos no conocían? En Antioquía, en Chipre, gloria sea el nombre de Jesús, en aquellos lugares remotos donde había la idolatría a color de piel, donde, gloria sea el nombre de Jesús, habían y adoraban dioses como se les diera la gana, donde había el paganismo a flor de piel, donde todo, gloria sea el nombre de Jesús, era diferente a lo que ellos hacían en Jerusalén, donde quizás hasta quisieron volver y regresar al judaísmo. Como el libro de Hebreos, el apóstol Pablo les exhorta y les dice, óigame, ustedes quieren volver al judaísmo, ustedes quieren volver a la ley. Todo eso los estaba tentando a las tribus de Israel, a los que estaban siendo perseguidas. Y miren la segunda definición de tentación: atracción como persona, cosa o situación que atrae de forma irresistible. Eso es tentación. Atrae de forma irresistible. Irresistible para la carne, irresistible para la humanidad, irresistible, gloria sea el nombre de Jesús, para esta carne que todo lo quiere, que todo lo desea. Alabado sea el nombre de Dios. Y yo me puse a pensar y me fui hasta Caín y Abel. La tentación de Caín. Cuando Jehová Dios le habla a Caín y le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, la tentación estaba ahí. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Se enseñoreará de la tentación. Oiga, la tentación de Caín, ¿cuál era? La misma que tuvo Judas: matar a su hermano Abel, matar a Jesús de Nazaret. La misma tentación. Dios le dice, tienes que resistir esa tentación de matar a tu hermano Abel, pero el pecado está ahí. Pero yo te estoy diciendo de que si tú lo resistes, tú puedes sobrellevar, tú puedes ser bendecido, tú puedes ser, gracias al nombre de Jesús, un varón que vas a tener bendición que sobreabunde. Y le dijo a Caín, la tentación de matar a tu hermano está a la puerta, pero depende de ti que esa tentación la puedas llevar a cabo. Gloria sea el nombre de Jesús. Como la tentación de Eva con la serpiente, la misma tentación de Judas a matar al Señor. El Señor dice que cuando estaban en la mesa de la fiesta, le preguntaron y Jesús les dijo, algunos de ustedes. Pero antes de eso,
ya Judas había sido tentado. Antes de eso, ya Judas había recibido, gloria al nombre de Jesús, había recibido, ¿cómo se le llama? El deal, el trato, gloria al nombre de Jesús, de Satanás. Y le dice, oye Judas, yo creo que tú puedes entregar al maestro. Y Judas le dice, yo creo que sí. ¿Cuánto tú me das para entregar al maestro? La tentación de Judas, alabado sea el nombre de Jesús. Y le dice, sí, yo lo voy a entregar. Y el mismo Jesús le dijo, y cuando Judas también le preguntó y le dijo, maestro, ¿seré yo? Y le dice Jesús, tú mismo lo has dicho. Alabado sea el nombre de Jesús. Esa misma tentación fue la que sufrió Caín. Esa misma tentación fue la que sufrió Adán, la que sufrió Eva en el huerto del Edén, de matar a su varón. Alábalo. No tengo nada en contra de las mujeres. Como le dije, si usted está casado, su mujer es igual que usted. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Esa misma tentación fue la que sucedió. Gloria sea el nombre de Jesús. Eso no está aquí. Si quieres lo mando por Facebook. Gloria sea el nombre de Jesús. Y como lo dije al principio, ya voy a terminar, maestra. Esta es la conclusión. La corona de la vida es la conclusión. No he llegado hasta ahí todavía. Voy a llegar a la segunda tentación de Jesús. Jesús fue tentado como Mesías. Cuando Satanás lo llevó al pináculo del templo, usted sabe de que los judíos, los rabinos, y como dije la maestra, no lo digo yo, búscalo en internet, los rabinos creían que el Mesías se iba a sentar encima del pináculo y se iba a declarar como el Mesías. Los judíos creían en eso. Los judíos creían que el Mesías iba a venir y se iba a poner allá arriba y se iba a declarar como el Mesías. Y Satanás lo tentó como Mesías y le dijo, oye, ellos creen que tú eres el Mesías, compruébaselo. Oye, échate, gloria sea el nombre de Jesús. Échate. Si tú eres el Mesías, para que los que creen en ti, los de Israel, vean de que tú en realidad eres el Mesías, que ha venido a salvarlos, aleluya. ¿Y qué le dijo Jesús? Lo confrontó con la palabra. Ahora vamos a ver cómo fue tentado como Dios. Y eso es fácil. En la última tentación de Jesús, cuando le dice, oye, te lo llevó a los montes más altos y le dijo, oye, tú quieres ser Dios, mira, todo esto que está aquí te lo voy a dar. Tú te vas a hacer Dios de todo esto. Le dijo Satanás a Jesús. Tentación, todo desde la primera hasta la tercera, él resistió la tentación. Y por eso que el apóstol Pablo describe y dice, Jesucristo fue tentado en todo, mas hallado sin pecado. Jesucristo resistió, y no resistió solamente, gloria sea el nombre de Jesús, para no obtener nada. Dice la palabra de Dios que como Él resistió, como Él sobrellevó la carga, como Él pudo resistir la tentación, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante ese nombre se doblará toda rodilla y toda lengua confiese que el Señor, gloria sea el nombre de Jesús, que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Óyame, eso mismo le dice Santiago a los judeocristianos que estaban dispersos. Le dice, si ustedes aguantan todo eso de la misma manera que Jesús lo soportó, recibirán la corona de la vida. Bendito Dios. Y voy a terminar con este verso que dijo el apóstol Pablo acerca de la corona de la vida. Una declaración de fe de la corona de la vida que el apóstol Pablo declaró. Y dice, he peleado
la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Óigame, ¿quién de nosotros podemos dar esa declaración de fe? Dice, he peleado, pastor, la batalla. He guardado la fe. He corrido la carrera. Lo he hecho todo y lo he aguantado todo, dijo el apóstol Pablo. Por lo demás, oiga, y el apóstol Pablo estaba vivo, no era ángel, no era querubín, no era nada de eso. Aleluya, estaba en la carne todavía, estaba vivito y coleando, como decimos, sentía, gloria al nombre de Jesús, y hacía de todo. Pero él dijo, por lo demás, me está guardada la corona. Él ya sentía la corona en la cabeza. Aleluya, él ya sentía la corona de justicia encima, porque si no, no lo hubiera dicho. Por lo demás, me está guardada. Por lo demás, yo creo, dijo el apóstol Pablo, que la corona de justicia, por haber resistido la tentación, Gloria a Dios. está guardada. Aleluya. Y dijo, no me espera más que la corona de la vida. Santiago le dice lo mismo a los judíos perseguidos, aquellos que estaban metidos quizás en las catacumbas, aquellos que estaban sufriendo persecución, aquellos que estaban siendo martirizados, aquellos que estaban siendo azotados, golpeados, quemados como antorchas encendidas. Aleluya. Quizás sin ver a nadie ni a nada los mataban. Y les dice que les espera recibir la corona de la vida. Y el apóstol Pablo parece que le apareció la misma revelación, porque el libro de Santiago es categorizada como el primer libro que se escribió, gloria sea el nombre de Jesús, antes de las epístolas pastorales. Y parece que Pablo recibió la misma revelación y dijo, sí, yo también recibiré la corona de justicia por haber aguantado, resistido, por haber sobrellevado la tentación. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero si no, le va a pasar lo que le pasó a Judas, y lo que le pasó a Caín, y lo que le pasó a Adán. Ay, gloria al que vive. Aleluya, Adán también. Gloria. Gloria a Dios. Póngase de pie, amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Hay La poder. conclusión, ¿no? ¿O quieren otra? Perfecto, hijo, perfecto. Gloria sea el nombre de Jesús. Intenté, maestra. No, está perfecto. Lo intenté, gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Encierren sus ojitos, vamos a orar. Gloria sea el nombre de Jesús. Y que Dios, como lo dijo el apóstol Santiago, gloria sea el nombre de Jesús, Él nos categorice como bienaventurados, no por lo que poseemos terrenalmente, sino por lo que hemos alcanzado en lo eterno. Aleluya. Y podamos decir como el apóstol Pablo dijo, he peleado la batalla. Óigame, un hombre que peleó hasta el último. Porque para haber dicho eso, peleó incansablemente hasta lo último, para no dejarse vencer. He acabado la carrera. Y apenas nosotros empezamos, pastor. Aleluya. He guardado la fe. El libro de Santiago se categoriza por eso, por una fe que tiene patitas, como le decimos, una fe en movimiento. Por lo demás, está guardada la corona de justicia. Creo que peleamos y luchamos y batallamos y soportamos y sobrellevamos y aguantamos la aflicción por esa corona de justicia. Que si no fuera por eso, nadie de nosotros estuviera aquí, porque lo terrenal pasa, aleluya. Esperamos una gloria venidera. Esperamos, gloria sea el nombre de Jesús, que toda la aflicción sea llevada. Alabado sea el nombre de Jesús. Que sea llevada cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. Que esperamos la venida del Hijo del Hombre. Que esperamos la venida de Jesús
como Él dijo que vendría por su iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno, te damos, Dios mío, por tu amor, Dios amado, y tu misericordia. Gracias, Señor, que tú eres el que me da la fuerza para seguir adelante, Dios mío. Yo sé que sin ti, Dios amado, no estuviéramos, o no estuviera yo aquí parado, Señor. Tú sabes, Dios mío, la fuerza. Mis hijas, mi esposa, mi familia, mis hermanos, mis padres, mis pastores, todos ustedes, aleluya. Si no fuera sido por su amor y misericordia, si no fuera por su muerte, no hubiéramos recibido nuestro perdón, aleluya. Gracias, Jesús, por tu muerte. Tu muerte trajo crecimiento a tu iglesia y salvación y vida eterna.